Soy Juan Pedro Chan, secretario de Organización de la CUT Perú, integrante de la Comisión Especial de Productividad y Remuneración Mínimas. Y en relación a qué es lo que está pasando en la comisión y cuál es la razón por la cual no se está incrementando la remuneración mínima, queremos decir lo siguiente. En primer lugar, que en agosto del 2007 se aprobó de manera tripartita la fórmula para el incremento de la remuneración mínima. Sin embargo, han pasado 10 años y esa fórmula, que se basa en la inflación subyacente proyectada y la productividad multifactorial, no se ha aplicado hasta la fecha. En palabras sencillas, los empleadores y en particular los gobiernos de turno no han cumplido con el acta firmada en agosto del 2007. ¿Y cuáles son sus argumentos para el no cumplimiento? Que nos dicen ellos, para aplicar la fórmula hay necesidad de mayores precisiones en cuáles son los parámetros y cuáles son las variables técnicas que se usarían para la aplicación de la fórmula. Ahora, en el año 2018 y estos meses del 2019, venimos reuniéndonos para definir cuáles son esos parámetros técnicos y cuáles serían las variables. Pero allí una primera gran precisión. Tal como está la fórmula, nosotros consideramos que esa es totalmente aplicable y que en realidad están usando argumentos, entre comillas técnicos, entre comillas legales, para la no aplicación de la fórmula. En segundo lugar, que estas variables y estos parámetros, la misma acta del 2007 dice que sirven y serán utilizados para cuando no hay condiciones para aplicar la fórmula. Es decir, si no hay condiciones para aplicar la fórmula porque incrementó de manera despedida la inflación, se aplica la cláusula gatillo. Quiere decir que si es que no hay condiciones porque en algunos de los variables o en algunos de los parámetros se ha visto afectada la economía, entonces tampoco se aplica la remuneración mínima. Pero hasta ahora no hay condiciones para el no debido cumplimiento del acta. Por ejemplo, entre los parámetros tenemos que tendría que haber profunda recesión, y hoy no hay profunda recesión. Que hay una fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto. Si bien es cierto, en nuestro país ha subido el desempleo, ha subido el empleo precario y hay tercerización, sin embargo la tasa de desempleo abierto no ha subido de manera desmedida y por tanto debe de aplicarse el incremento de la remuneración. El otro parámetro es fuerte elevación de la tasa de la informalidad. Si nosotros partimos por reconocer que este es un país de alta informalidad y que de lo que se trata es de cómo reducir la informalidad, allí viene la trampa. ¿Cómo reducimos la informalidad? Es una responsabilidad del Estado, de políticas públicas, y tiene que ver con un conjunto de políticas públicas que no solo en materia económica, laboral, sino social, educativa, productiva, tributaria, tienen que ejecutarse en el país. Y eso no se ejecuta. Por esa razón no disminuye la informalidad. Pero aquí este parámetro es de incremento de la tasa de informalidad. Y la informalidad en nuestro país hay formas de medirla. Y lo que está subiendo es la informalidad producida por la búsqueda de desempleo, por la búsqueda de empleo de los tantos peruanos sin desempleo. Y este elemento es el que está queriendo ser utilizado para justificar el no aumento de la remuneración mínima. Y nosotros lo denunciamos muy claramente. Este ha sido un punto difícil en la comisión respecto de cómo medimos la tasa de informalidad en un país altamente informable como el nuestro y en una economía impulsora de informalidad laboral, productiva y legal. El otro tema es el de la alza desmedida del promedio de la remuneración mínima y la remuneración promedio. Quiere decir que si se acercan, si se encuentran el promedio de la remuneración, que está muy bajo en el Perú, con el promedio con la remuneración mínima, ya no tendría que haber
incremento en la remuneración mínima. Y eso en un país en el cual, como sucede en el Perú, uno de los más bajos de América Latina en promedios de remuneración mínima, es todo un peligro, porque mientras nosotros hemos suscrito un acta y demandamos cumplimiento de incremento en la remuneración mínima hasta llegar a la canasta básica familiar, aquí nos dicen que si se junta, si se equipara la remuneración mínima, que repetimos, debe de ser igual a la canasta familiar según el acta firmada del 2007, si ese monto se junta con el promedio de la remuneración mínima, que es cada vez a la baja en el Perú, ya no habría remuneración mínima cada año. Esos son los riesgos, son los peligros y las razones por las cuales no ha habido acuerdo en la comisión. Es totalmente falso, por otro lado, que nosotros, los trabajadores, no hayamos participado o hayamos hecho abandono de esta comisión. Lo que ha sucedido es que no ha habido acuerdo técnico, porque tripartitamente las tres partes nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son los parámetros técnicos y cuáles son las variables para la aplicación y cumplimiento de la fórmula. Y eso no ha ocurrido, pero no ha ocurrido no por responsabilidad nuestra. Nosotros hemos planteado propuestas, hemos planteado contrapropuestas técnicas, hemos hecho un debate técnico al respecto y lamentablemente no ha habido acuerdo porque hay intereses, pues. Nosotros defendemos intereses de trabajadores y hay otros que defienden intereses de las empresas. Y hay quienes desde el Estado no asumen las responsabilidades, porque no solamente es acuerdo de trabajadores y empleadores, es acuerdo tripartito. El Estado, los gobiernos, el Ministerio, no solo el de Trabajo, sino el de Economía, tiene que cumplir con el acta de manera tal que haya incrementos periódicos técnicamente sustentados de la remuneración mínima, y esa remuneración debe de, año tras año, y en el acta se dijo en 5 años, debe de equiparar, es decir, igualar a la canasta básica familiar, que hoy según cifras técnicas del propio INEI y de la ENAO, están superando los 1.600 soles.